Global TV y TVMática presentan. Gracias amigos, bienvenidos. Ya transmitiendo en vivo, en directo desde los estudios Global TV. Hoy vamos a conversar con dos dirigentes del Partido Social Cristiano COPEI, Joaquín Chaparro y Orlando Medina. Ellos están, me imagino haciendo un esfuerzo por reconstruir una estructura que, como el resto de los partidos tradicionales, están bastante fracturados. Ellos nos dirán qué pasa al respecto. Entre tanto, pues comentemos acerca de nuestra región, el país. Bueno, sigue la discusión en torno a qué actitud se debe tomar con esta señora que se fue a Colombia pidiendo asilo, diciendo que, me imagino que tiene que ver con un cuento parecido al que no es cuento, ¿no? Es contar su historia, ¿no? Cada quien tiene su historia, ¿no? Los seres humanos están construidos con esos elementos y que tienen expresiones como cualquier ser humano, en función de las oportunidades, de los riesgos, de todo esto. ¿Qué habrá pasado allí? Porque esta señora que está ocupando ese cargo de juez, de militar, que tomó esas decisiones tan terribles para unos, de privar de libertad de manera injusta y sobre todo pasando por encima de lo institucional, como el caso del diputado Caro. Es un asunto bastante serio. Dijo, llamé y le pedí perdón. El diputado Gilbert Caro ha dicho, recibí un mensaje y he perdonado a la jueza. Algunos están, diciendo eso no se puede perdonar. Otros se evoca incluso a Mandela, quien justamente después de haber estado varias décadas preso, reducido sus capacidades mucho allá en Sudáfrica, salió en libertad y para hacer el país que soñaba, para poder construir todo esto, quizás ese proceso de privación de libertad sirvió para decantar muchas cosas que como seres humanos todos tenemos, aquellos dolores, aquellos rencores, resentimientos, se convirtieron en olvido y Mandela pudo estar en el día, en el hoy, sabiendo que lo que hiciera en ese momento, lo que hagamos hoy va a tener repercusión mañana. Lo que pasó ayer ciertamente ocurrió, pero es historia, no podemos trasladarlo a nada, sino como una página que podrá leerse con interpretaciones diversas. Pero hoy sí podemos hacer algo. Quizás esa fue la reflexión y la acción de Mandela. Lo pensó, actuó, eso se llama praxis, y Mandela dejó un sello muy importante en relación a haber sido víctima de unos grupos blancos y él, de mayoría negra en Sudáfrica, les dio participación y privilegió algo que es muy importante, que hoy tenemos que rescatar: el país, el bienestar del país, el mañana del país. Sudáfrica se transformó rápidamente, muchas son las cosas positivas que desde entonces han ocurrido y tiene que ver con esa actitud. Y yo no le estoy pidiendo a alguien que perdone o que se olvide de cosas. Cada quien tendrá sus propios expedientes y el sabor amargo o dulce que signifique como quiera vivir su vida en adelante. Solo que hay cosas que vemos y que están allí y que tocan directamente la sensibilidad de que aquel que la tenga, yo creo que todos la tienen, mayor o menor, porque a quién no le va a conmover saber que hay niños que no tienen asistencia adecuada y que llegan con desnutrición y que pueden morir porque no son atendidos con el suplemento de urgencia que requiere un caso de ese tipo, pero luego pueden morir una persona por una pequeña infección, por cosas elementales, enfermedades que estaban controladas porque el mundo ha desarrollado la ciencia al servicio de los seres humanos y Venezuela tenía una posición de vanguardia en el uso de medicamentos. Nuestros médicos, fíjense ustedes lo que está ocurriendo, un venezolano forma parte de un equipo de médicos que ganó un Nobel de Medicina. Un venezolano está entre los dos únicos médicos
que en California han sido tomados en cuenta como excepcionales y no han pasado por esas pruebas, exámenes, lo que llaman ya STEP, etcétera. No estudió nunca, el doctor Soteldo dijo, estudié todo mi pregrado, posgrado en Venezuela, porque el país tenía todas esas fortalezas y la gente no estaba pensando en irse, sino cuántos van a venir más, cuántos vamos a enviar para que se formen, para que se desarrollen como individuos y luego hagan crecer más a esta sociedad. Y en efecto, cualitativamente Venezuela tuvo un crecimiento extraordinario, reconocido por estos hechos que se muestran en expresiones que están en los individuos que forman parte de nuestra comunidad, hoy en diáspora. Por eso es importante reconocer esto. ¿Y cuánto vamos a esperar? ¿Y qué vamos a hacer? Es una reflexión que tiene que hacer todo el mundo. Es un tema que no está dirigido a un partido político, a una visión ideológica, etc. Es algo práctico. Tiene que ver con la vida, tiene que ver con la transformación, tiene que ver con la necesidad de detener una tragedia, de poner ya un cese a todo esto y está relacionado con toda la gente, todo el que puede influir, todo el que puede hacer algo y aquellos que decidieron estar en la vida política y que es un asunto que hay que rescatarle, quitarle la hojarasca y olvidarse de aquello que la política es algo horrible, que los políticos son unos seres tenebrosos, corruptos, etc. Hay que sacar, diferenciar. Ciertamente ha habido gente que han estado en la actividad política y han sacado provecho, han hecho usufructo de este asunto, pero esto no hace a la política mala o buena. La política es eso, la intervención en la cosa pública, en el mejoramiento de la vida, de la sociedad, de la gente. Entonces es necesario entender que todos de algún modo estamos en este asunto, en la política y tocados por ella, en una u otra medida, al votar, al pensar, al ser seres humanos que formamos parte de una sociedad. Este es un asunto que habrá que discutirlo si a alguien le interesa con más profundidad, pero el asunto es hoy decidir que pueden tener muchas facturas pendientes, pero aquí, ¿cuántos se equivocaron? Yo no estoy pidiendo exculpar, no estoy pidiendo inmunidad o impunidad para crímenes que quien los haya cometido tendrá el escenario correcto a quien le toque ser juez en una actuación en el escenario del Estado de Derecho que las instituciones habrán de recuperar. Eso es otro asunto. Entonces, son temas que el país debe discutir, necesitamos discutir. En breve regresamos. Bueno, estamos listos para conversar con Orlando Medina, él es dirigente de COPEI, Joaquín Chaparro también del mismo partido. Ellos están girando, están comentando en la comunidad, medios de comunicación, etcétera, para hablar acerca de las elecciones de diciembre. Del 9 de diciembre. 9 de diciembre. Bien, la oposición, o distintos voceros de la oposición, incluso hay una matriz antielectoral. ¿Cómo ir contra eso? Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, primero agradecido por la oportunidad que nos brindan de estar en tu programa. El tema que estás tocando es muy importante porque ya hay una realidad. Los que dijeron que el 20 de mayo no fuéramos a votar tienen un resultado negativo que presentarle al país. El resultado es atornillado Maduro por 6 años más. Se perdieron los consejos legislativos que ahora están al servicio de los gobernadores de Estado. Como consecuencia de ello, tenemos un país hoy a la luz de todo el mundo. Un país donde no hay agua, no hay electricidad, hay escasez, no hay efectivo, no hay medicina, no hay empleo. Es decir, el caos absoluto, precisamente por quienes desconocieron en la Constitución que decía que había que elegir el presidente de la República en el año 2017, 2018, y por otro lado, pues la escogencia de los consejos legislativos como parte de controlar la gestión de los gobernadores. Y vemos realmente que no resultó. Ellos no tenían un plan B. Entonces, el camino es electoral. Nosotros tenemos claro
que hay que recuperar la vía electoral. Como instrumento, el único instrumento que tenemos los demócratas es ese, el voto. Entonces no podemos hacer... Pero, ¿cómo van a hacer ustedes con la matriz que se ha creado en relación a que todo el que plantea el camino electoral es un traidor, está al servicio del gobierno, está entregado, está siendo tonto útil? Hay una matriz en algunos factores, sobre todo la clase media, que es muy activa en las redes sociales, han logrado tener esta matriz, pero además dirigentes, sobre todo los que se fueron, Ledesma, todos esos que están por allá viajando, la gente de Voluntad Popular, no sé qué dirá al respecto Leopoldo López, pero está muy vinculado también a María Corina, que dice que no tiene cabida en ninguna elección en este momento, que eso no está planteado. Mira, Guido, nosotros venimos a la política a servirle a la gente. Venimos a la política a decir no lo que la gente quiere escuchar, sino a decir la verdad. A decir la verdad. Aquellos que actúan para los bleachers, para las tribunas, tendrán un resultado que algún día pues se lo dirán. Nosotros estamos claros en que el camino es electoral. No hay, aquí olvídate de invasión de los marines, olvídate que van a venir otra gente de afuera a resolver los problemas de la gente. Aquí tenemos nosotros que asumir el compromiso de decir al gobierno qué es lo que está pasando y a trabajar con claridad meridiana sobre el rescate de la única institución que el país tiene, que es el voto. No hay forma ni manera que podamos resolver estos problemas. El problema que el país tiene no lo vamos a resolver no vayan a votar, porque es empeorar la situación. De tal manera que nosotros, esos que hoy dicen que no voten, ya tienen una experiencia negativa que el pueblo las conoce. Y de aquí, de este camino electoral, no nos vamos a salir nosotros. Pero no hay, Joaquín, una especie de escarmiento. Parece que el venezolano de ese tipo no aprende. Y, por ejemplo, Guarípa ganó la gobernación con todos los obstáculos, porque ciertamente, donde sí hay razón, es que el gobierno, y yo creo que es una ingenuidad pedirle a quien está en el poder de esta manera, tan autocráticamente, tan autoritariamente, decirle, denos las mejores condiciones. El gobierno va a poner todos los obstáculos y vamos a dar todos los mensajes para desanimar a la gente a que no participe. Lo que ocurrió en 2005, ¿no? Y, recuerdo Osvaldo Álvarez Paz, que incluso unos años después le dije, yo creo que la oposición tiene que revisarse, cometieron un error llamándonos a votar, y él me dijo que lo volvería a hacer, que tenía razón. O sea, ese es el tipo de liderazgo que está por ahí enviando mensajes, parece que están mineralizados, sí, pero hay gente que tiene oídos receptivos a todo esto. ¿Cómo luchar contra todo? Buenas tardes. En primer lugar, el Consejo Nacional Electoral, Tibisay, está en ejercicio de sus funciones porque la oposición, siendo presidente Diosdado Cabello, se acordó, la oposición y Diosdado, nombraron a Tibisay y nombraron a Luis Emilio Rondón. Eso lo sabes tú, eso lo sabes tú. Venían las elecciones de gobernadores, de la Asamblea Nacional, perdón. En esa asamblea, en esas elecciones, tú sabes lo que pasó. Fuimos unidos, la unidad es la clave, derrotamos al régimen. 112 diputados, mayoría, las 2/3 partes, mayoría absoluta. En ese mismo año nosotros teníamos que haber inmediatamente, se le había vencido a las 3 rectoras, a las 3 señoras superiores, teníamos que haberla cambiado, teníamos los votos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo cambiamos? ¿Por qué ratificó el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, tú sabes por qué. No se pusieron de acuerdo 112 diputados menos 309 para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Por cierto, tampoco se pusieron de acuerdo para revisar conjuntamente con el régimen toda la estructura de gobierno. Ese Consejo Nacional Electoral que ustedes ahora, me refiero a un sector de la oposición, le piden condiciones, es el mismo Consejo Electoral Nacional que ustedes ratificaron. Ahora vamos a la realidad. Nosotros derrotamos en el 2015 al régimen porque fuimos unidos, estábamos todos, participamos todos, porque en definitiva cuando nos ven juntos la gente coge confianza. La gente no va a tener confianza si nos ven separados, si nos ven cada quien por su lado, porque no ven realmente lo que llaman la economía del voto. Pero que sería este el caso, porque unos cuantos partidos además están inhabilitados.
AD, Voluntad Popular, Primero Justicia, Nuevo Tiempo. ¿Cómo se hace? Incluso aún queriendo ellos participar, no podrían hacerlo. Fíjate tú, los partidos se validaron, hubo un llamado, y la gente empezó con los problemas y se validaron y participaron en las elecciones, Guido. ¿Por qué están invalidados los partidos? Porque la Ley Orgánica de Procesos Electorales en sus articulados señala que un partido político de ámbito nacional, cuando no participa en unas elecciones nacionales, se está autoexcluyendo del sistema electoral. Eso lo saben ellos, eso lo sabe Un Nuevo Tiempo, eso lo sabía Acción Democrática, PJ y Voluntad Popular. En fin, es las torpes decisiones de sectores importantes de la oposición los que nos tienen en esta situación. Nosotros lo hemos derrotado. Es más, de cada 10 venezolanos, 9 quieren un cambio, 9 quieren un nuevo presidente, quieren un nuevo gobierno, tú lo sabes. ¿Por qué no lo cambiamos? Porque hay intereses de egos creados en sectores opositores que no se permiten poner de acuerdo y creen que la mejor salida es llamar a la atención. Yo te quiero señalar dos cosas. En el 2005, ya lo notaba Guido, los partidos políticos llamaron a la abstención. Tuvimos una Asamblea Nacional rojita. Pasó toda una tragedia. Cambiaron todas las leyes. En el 2006... Y fue legal, de manera legal. De manera legal. Totalmente. En el 2006... No es una mentira decir que no fue legal. En el 2006 volvían a convocar a la abstención. Los zulianos le dimos la vuelta a Venezuela por los 4 puntos cardinales con Manuel Rosales y le devolvimos los músculos a la democracia. ¿Qué pasó? El año siguiente derrotamos a Chávez en la reforma. ¿Te recuerdas? Lo derrotamos a Hugo Chávez Frías con un barril de petróleo de $115 y luego ganamos la gobernación del Zulia. ¿Cómo que no hemos ganado? Te voy a poner el último ejemplo. El año pasado, muy reciente, en octubre, creo que el 15, nosotros derrotamos a Arias Cárdenas, uno de los comandantes del juramento del Samán de Güere. Lo derrotó Juan Pablo Bonipa, acompañado de todos los factores opositores. ¿Dónde estuvo el error en no asumir la gobernación del Estado y hacer el mejor de los regalos, Omar Prieto? Hubiésemos ganado las alcaldías. Hoy tuviéramos la gobernación, las alcaldías, los consejos legislativos, hubiésemos derrotado a Nicolás Maduro el 20 de mayo, estuviéramos a puerta de una victoria rotunda en los consejos municipales y estuviéramos ahorita señalando el Zulia una derrota a ese anteproyecto que se va a convertir en proyecto de la Constitución Nacional. Vale decir, no pueden los egos imponerle una agenda política al país. Pero déjame decirte lo siguiente. Ellos saben que van a salir. Ellos saben. Y voy a tomar una frase que no es mía. Una frase, por cierto, que la repetía mucho y la repite Henry Ramos Ayú. La salida tiene que ser, a ver si la recuerdan, constitucional, pacífica y electoral. Esa es la ruta. Ese es el camino. Ahí somos fuertes. A lo único que el régimen le tiene miedo, mis queridos amigos que me están viendo en este programa, es a un pueblo votando en las urnas electorales y defendiendo su voto. A lo único que le tiene miedo el régimen, los dictadores, que esto no es dictadura, es realmente un gobierno de manos militares. Aquí tenemos una cosa extraña, realmente que no es militarista. Sí, que no se compadece con la realidad. Es a un país organizado que salga masivamente a expresarse y luego defienda su Pero no parece el caso en relación a salvo que ustedes logren el milagro de reanimar una sociedad que está desactivada. Aquí la gente, es impresionante cómo el gobierno logró el objetivo de paralizar la sociedad. Incluso recuerdo expresiones en el caso de Falcón, que decía, eso es un instrumento de Maduro. Falcón es un traidor. Incluso le pusieron le cambiaron el apellido, le decían Falzón. Y la gente llegó a crear esa matriz y lo que pasó es que realmente no se pusieron de acuerdo arriba de la cúpula para tener un candidato en unas elecciones que ellos solicitaron se anticiparan, porque la oposición lo pidió. Y entonces me parece que la gente del régimen, del chavismo, supo ver la oportunidad. Estos tipos están divididos, vamos a aprovecharlos. Y lanzaron una fecha, apareció Falcón, lo que debieron haber hecho es un gran acuerdo alrededor de quien se lanzó, que sería algo parecido a ustedes. Los partidos no están, ustedes son un partido con una trayectoria reconocida, con debilidades, creo que están muy disminuidos. Si los partidos en general, si vemos las encuestas, están pequeñísimos.
Ahorita, en el caso de la oposición, la figura de mayor aceptación es María Corina Machado, que está diciendo no vayan a votar. De modo que la tarea es difícil, ¿no? Eso es una magia, son actos de magia. Cuando tú le dices a la gente lo que quiere escuchar, obviamente te van a creer mucho. Pero cuando tú tienes que poner a la gente donde la tienes que poner, es porque estás tomando decisiones. Tenemos dos tipos de políticos. El político que piensa en las futuras elecciones, en las futuras encuestas, caso el que nombraba Guido Briceño, y el político que piensa en las futuras generaciones, que es un estadista. Fíjate que te quiero decir lo siguiente, nosotros en este caso estamos perfectamente claros y convencidos de que el país que ha hecho el régimen, una frase de Maquiavelo, un hombre de muchos años atrás, dividi venci. Estamos divididos, esa es la realidad. ¿Quién para el país? No lo está parando Nicolás Maduro, ni el régimen, ni el G2, ni los rusos, ni los chinos, ni nada de eso. Lo están parando sectores opositores, lo están parando gente calificada, gente que está en el exterior, que se gasta 24 horas al día inventándose una guerra, en vez de gastar 12 horas a ver si será esa guerra de la que ellos creen, y 12 horas para recomponer la oposición. Yo quiero decirte, con los pies puestos sobre la tierra, donde nunca nos hemos ido, que Copey es un partido coherente. Fíjate tú, el Partido Socialista Unido de Venezuela está dividido, Guido. Tenemos el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde es el presidente Nicolás Maduro, vicepresidente Diosdado Cabello, que es el que domina la cosa, y tenemos el partido de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Silvia Flores, y el partido también de Nicolás Maduro, que es presidente, que somos Venezuela. Bueno, si tú vas al partido, primero Justicia, disminuido, tiene un partido Enrique Capriles que está participando en las elecciones municipales porque se la vía. El otro partido está muy disminuido. PJ prácticamente ha perdido todo afecto y conexión con la gente. Si tú ves el partido, Un Nuevo Tiempo... PJ son una especie de hijos naturales de ustedes, el Copey, sí, ¿no? Sí. Algunos salieron de allí. Hijos no reconocidos. Así es. ¿Ah? Bueno. ¿O sí los reconocen? Yo reconozco a todos los hombres. Dirigentes. Son dirigentes importantes. El partido Un Nuevo Tiempo, ¿quién no sabe la crisis electoral interna que vive Un Nuevo Tiempo? Que ojalá se recomponga. ¿Qué pasa con Voluntad Popular? ¿Dónde está Luis Florido? ¿Qué dijo Luis Florido en un programa meridiano tan importante como el de Guido Briceño, que tiene toda una vida llevando mensajes en este estado y a nivel occidental? ¿Qué dijo Luis Florido? ¿Qué le dijo a la Voluntad Popular? Que sencillamente no se pusieron de acuerdo para elegir un candidato el año pasado, que estaban obligados para ir a las elecciones. Nunca pudieron ponerse de acuerdo. Bueno, y si vamos con Acción Democrática, tú sabes los problemas que está viviendo el Partido Acción Democrática. No es propio de los partidos políticos. Ahora bien, tenemos que entender lo siguiente: no es hora de los partidos políticos, no es hora de los políticos, es la hora de Venezuela y de la gente. Yo estoy convencido, y aquí te voy a lanzar la primera premisa y la primera invitación. Tú vas a tomar la decisión. ¿Qué queda en este país? Tú y nosotros. Tú tomarás la decisión. Si sigues con estos amigos que torpemente entregaron el Estado Zulia y entregaron a Venezuela, o tomamos la decisión de recuperarla por la vía democrática. La elección es muy sencilla. Si votamos el 9, tenemos una nueva Cámara Municipal, que es el contrapeso democrático de los alcaldes. Y si votamos en contra, porque tú tienes que ir a votar, de ese anteproyecto que va a presentar una asamblea nacional que no es legítima, tú verás que va a haber el renacimiento de una nueva Venezuela. Bueno, en este momento, hoy, 4 de octubre de 2018, el escenario es, diríamos, sombrío para la oposición. Si ustedes tienen por delante un trabajo colosal por realizar a los efectos de cambiar la actitud en la opinión pública frente a lo que están planteando esas elecciones, donde además, como una especie de caballo de Troya, posiblemente incluyan la aprobación a una nueva constitución, que es entonces la camisa de fuerza que va a conducir a la sociedad a su destino final, según la óptica de quien hoy gobierna. Este es un asunto ciertamente muy grave, peligroso, pero parece que no se entiende, y en mayo decían no vamos a votar porque en junio como que viene el Capitán América y los Cuatro Fantásticos. No viene en junio, va a ser en julio. Estamos terminando o comenzando un nuevo mes, ya al final del año. Seguramente algunas gaitas sonarán porque hasta los gaiteros se fueron, ¿no? Vemos ese tema, la diáspora venezolana
no sé qué estarán esperando para ponerse de acuerdo todos. Yo creo incluso, ustedes están hablando de que se pongan de acuerdo los de la oposición. Desde mi óptica, yo estoy planteando algo más grueso, que se ponga de acuerdo el país honesto, el país trabajador, el país que siente en su piel como propia cada pinchazo cuando un niño no come, cuando un anciano está en ese proceso, cuando hay una negación absoluta de los derechos humanos para la gente porque no come, porque no hay medicamentos. Eso es un asunto muy complicado. Que se unan todos, la gente honesta de todos los partidos, no importa cómo piense, porque el Venezuela está en ese sitio, ¿no? Es un barco que va por ahí y le puede pasar algo peor que al Titanic, ¿no? Parece que el capitán como que está un poco perdido del mapa. Ese capitán no aparece. Bueno, mira, tú tienes razón en el sentido de que el trabajo que tenemos no es fácil. Trabajo bien engorroso, pero estamos montados en el ring. Y de allí no nos vamos a bajar. Como decía nuestro Señor Jesucristo, la verdad nos hará libres, diciéndole a la gente la verdad sobre lo que está pasando, sobre lo que tenemos que hacer para salir de esto. Y ahí está nuestra fortaleza. Más allá de lo que pudieran pensar la gente de que colaboracionista, de que estamos aportando elementos para que el régimen siga, al contrario. Yo creo que no votar es sentirse colaboracionista con el gobierno, para que el gobierno siga haciendo el desastre y siga dándole peores condiciones de vida. Bueno, estamos el 4 de octubre, seguramente tendremos oportunidad de seguir conversando con la gente que tiene esta posición o cualquier otra. Esto es un espacio abierto que no le corresponde a un periodista. La opinión pública es un proceso muy comprometedor, es una enorme responsabilidad ser comunicador social. Cuando no estemos dispuestos a hacer esto, pues por supuesto no vamos a dedicar seguramente a otra actividad más rentable, ¿no? Porque eso exactamente. Gracias por haber estado, Joaquín. Gracias a Orlando Medina. Y a ustedes, que no se les pegue esta gripe.